Lo mismo, salvo que alguien justo esté en una situación muy incómoda, no sé, pero sí es posible que estén con sus cámaras encendidas y vayamos avanzando juntos en la clase. Em, Mi propósito para esta clase es ver tanto el libro de Oseas como el libro de Jonás. Mi intención no es pasar por las preguntas. Quisiera poder ir junto con ustedes eh, revisando de qué se trata el libro, los libros, viendo algunos temas que podrían surgir ahí, pensando en qué podría quedarles a ustedes que les aportara más. Porque como es una clase corta, es una hora, son dos libros, va a haber clases, por ejemplo, que tal vez podría ser algo que conversáramos, no sé, pero vamos a tener que ver Isaías la próxima semana, en una hora. Entonces, cosas así, es desafiante, es el formato que tenemos y hay que agradecerlo, pero de todas maneras creo que la idea es que aporte un poco más. Entonces, en vista de esto es lo que pretendo para la clase de hoy. Primeramente, ver si hay alguna pregunta que haya quedado de la semana pasada. Ver el libro de Oseas. Me gustaría ver cómo hace referencia el libro, o sea, el Nuevo Testamento al libro de Oseas. Tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento, en general, como ellos hablan del libro de Oseas. Y en la misma dinámica para Jonás. Hablar sobre el libro de Jonás de manera general y luego también pensar en el Nuevo Testamento y sus referencias a Jonás. De tal forma que nosotros ahí podamos sacar algo más, ¿no? Algo más. Eh, Así que bueno, esa es mi invitación. Las preguntas están abiertas. Si, bueno, yo no sé algo, se los voy a decir y lo podemos preparar. ¿Bien? También, si es que alguien considera que pueda aportar a una respuesta o algo de otro compañero, por favor, bienvenido sea. Bien, entonces, quiero preguntarle si alguien tiene alguna pregunta sobre la clase pasada. En la semana pasada estuvimos conversando sobre Daniel y sobre Amós. Tal vez pueda quedar alguna pregunta por ahí. Alguno de ustedes tal vez que no estuvo en la clase, no ha visto la clase grabada todavía, o estuvo pensando en algo esta semana. Sí, yo tengo una pregunta, pastor. Eh, ¿Quién pregunta? Espera. ¿Aida? eh, sí, Daniel y Amós fueron contemporáneos en su ministerio. Sí, No, no, no fueron contemporáneos. Daniel es posterior. ya. ¿En relación a qué? ¿Estás pensando algo? Eh, eh, sí, porque uno fue cautivo a Babilonia, que fue Daniel, Ujú. y el otro, no sé si fue allá mismo o fue mucho después. No Ah, sé ya. si fue a Siria o si fue a Siria fue antes. Asiria, mira, es que, A Siria. bueno, son dos imperios distintos, ¿sí? Asiria Sí, primero, sí. Asiria destruye ambos reinos, el del norte y del sur. El del sur se hacía el choro, básicamente, y lo que trataba es que aliarse con Egipto, a ver si la cosa funcionaba por ahí, y entonces le llegó como un escarmiento. Pero el reino del norte desapareció, y la dinámica que ellos tenían era eh, esparcir a la gente que vivía en las tierras, en la tierra, y luego de eso llenar con nuevas personas la tierra que había sido conquistada. Entonces, de ahí esta idea, cuando hablamos de Samaria, es una forma, es la capital del Reino del Norte y es una forma, es la ciudad creada por Jeroboam II, ¿cierto? Y es, Jeroboam, claro, no, primero. Y esa es la ciudad más importante, por lo tanto, a veces se habla de Samaria como para hablar de todo el reino.
Y los samaritanos vienen de ahí. Y esa idea de que ellos son como de sangre sucia, o que no son tan hermanos, son algo mixto y tienen por lo tanto también costumbres diferentes, ideas que no eran las mismas, porque ellos no eran realmente del linaje plenamente de de Israel. judíos. Era algo medio mezclado porque esas tribus que vivían ahí en gran medida fueron esparcidas. No significa que se hayan perdido, es un mito eso de que las 10 tribus se perdieran, es un mito. Hubo mucha migración al sur también, de varias de ellas, y y muchas personas que eran del norte fueron asimiladas en el reino del sur. Pero, claro, es un linaje un poco perdido, ¿ya? Entonces, lo que ocurría no era en sí un exilio como lo que sucedió después con Babilonia, que fue en un par de oleadas, ¿cierto? Lo que ocurre es que la gente es dispersada. Pero en el caso de los babilonios, ellos tomaban gente y los llevaban a un lugar y trataban de que asimilaran la cultura. Y eso es todo lo que veíamos nosotros que pasó en el capítulo primero. Hay cambios de nombre, ¿cómo se llama? Hay una alimentación especial. Entonces, la manera en que funcionaban era diferente. Era diferente. No trataban digamos, uno era como... Son distintas versiones de divide y conquistarás, en el fondo, ¿sí? Uno divide el pueblo porque lo esparce y el otro trata de cambiar la cosmovisión de la cabeza, que el resto del pueblo de Judá permaneció, iba la gente más importante, ¿no? Al principio. Gracias, pastor. Sí, de nada. Eh, bueno, si hubiese alguna otra pregunta, como les decía, me la pueden escribir y la podemos ir conversando por WhatsApp. No tengo ningún problema, ninguno de ustedes sienta que no puede hablarme por WhatsApp directamente, ¿ya? Por favor, siéntanse la confianza de hablarme, aunque tal vez sea la primera vez que conversemos. Bien, vamos a ir entonces ahora al libro de Oseas. Entonces, vamos a hablar sobre estos puntos que están aquí para más o menos encuadrar de quién estamos hablando. Encontré esa foto un poco sugerente de Oseas. Yo estaba sacando fotos y después me di cuenta que las estaba sacando de los mormones. Pero eran las mejores, ¿ya? Era como la más bonita. Pero Buenos bueno, ilustradores, buenos ilustradores. ponen Lucas para eso. Ponen Lucas para eso. Bueno, o sea, y aquí quiero que ustedes me ayuden, ¿sí? Yo tengo aquí preparadas respuestas para cada, o explicaciones para cada de estos puntos, pero me gustaría a ver si ustedes me van ayudando con lo que han podido leer sobre el libro de Oseas, ¿sí? Primeramente, ¿cuál creen que sería el propósito que tiene el libro de Oseas? Y aquí, desmutense, juéguensela, digan algo, tal vez tienes mucha seguridad, tal vez te tinca por tu lectura, pero vamos con eso. ¿Cuál creen que es el propósito que tiene el libro de Oseas? ¿Para qué está escrito? Pastor, yo creo que es una metáfora viviente de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Ya, ¿y cómo describirían entonces esta relación que hay entre el pueblo de Dios y su Dios? ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre Israel y Dios? Infiel. De infidelidad por parte del pueblo, ¿no? Israel y amor Idólatras. perseverante. Es lo que vivió Oseas en su matrimonio. A ver, Como un matrimonio. voy a bajar esto un poquitito porque quiero verlos a todos y no los estoy viendo tan bien. Sí, voy a dejar de compartir un poco para poder mirarlo. ¿Ya? Ya, creo que ahí están todos, sí. Bien, ahí, por ejemplo, no veía a Marcela, ahí la veo, Marcela. Hola, pastor. Hola, hola. Bueno, entonces, claro, es un tema de Dios siendo fiel, profundamente fiel, y por otra parte el pueblo de Israel siendo Infiel. completamente infiel, ¿cierto? Y a pesar de las muestras constantes de fidelidad, de nuevo, ¿cierto? De nuevo, recaer en la infidelidad.
quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias, tener ahí presente eh, el libro de Amós, para que lo estén como ojeando, ¿sí? Revisando. Oseas. Ay, Oseas, sí, me pasó la semana pasada. Oseas, si quieren ver Amós en otro momento, Ya, para que lo tengan ahí para mirar profe, y, y podamos ir viendo entonces distintas cosas. Claro, ¿dónde, por ejemplo, recuerdan algún pasaje, algún versículo en que se destaque, por ejemplo, la infidelidad de Israel? ¿Puedo leer algo, pastor? Sí, adelante, por favor. Gracias, César. De eso se Oseas, trata. Oseas 11, versículo ¿Ya? 1 y versículo 2, encuentro que describe de una manera tan tierna, tan amorosa, la forma en cómo Dios ve a Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Qué lindo. Y de Egipto llamé a mi hijo, ahí una referencia, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento. Claro. Y respecto a lo que decía usted, el versículo 2, cuanto yo más lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumeos. Si alguien podría decirle a Dios que está en una relación tóxica, ¿no? Porque él da y el pueblo no retribuye como debería. Por más que él ha mostrado su amor desde la juventud. Incluso cuando era muchacho, ¿cierto? En las partes, vamos a verlo después, pero que está esta idea del amor matrimonial eh, como una fidelidad desde la juventud. Dios realmente hizo eso con Israel. O sea, ustedes nos remontamos, por ejemplo, a Éxodo, vemos capítulo 19 y vemos eso. Qué especial tesoro. Así que este versículo que cita César nos muestra ambas cosas, ¿sí? Yo iba a hacer la pregunta doble, sí, ¿dónde podemos ver la infidelidad? Y luego las fidelidades, pero estuvo muy bueno eso, ¿sí? Hay ambos. ¿Qué es lo que está detrás? Es que hay una idea de un pacto. Y o sea, va a ser muy interesante para que analicemos esto. ¿Ya? ¿Qué podríamos mencionar sobre el autor? ¿Quién es este Oseas? ¿Hay algún dato? ¿Tenemos alguna información de afuera? Hay algunos profetas que son famosos, pero... José. Sí, bueno, no es mucho lo que se conoce, digamos, como de Oseas en sí mismo. Sí que es hijo de Beri, o al menos eso es lo que se anuncia, y es un profeta que está en el reino del norte. Eh, Eso, como a grandes rasgos. Sí. ¿Alguna posibilidad también a que esté relacionado al sacerdocio, no? Sí. ¿Sí? ¿En qué pueden ver eso? Tal vez. Una gran posibilidad. ¿Ven referencias sobre el tema del sacerdocio? ¿Se toca a través del libro? Pero al menos no se veía como, eh, ¿cómo se llama? Seguro el hecho de que fuera del sacerdocio. No, porque en verdad son Cuando lo inferencias que uno presentan la puede... manera de hablar y de comportarse, pero no se puede concluir. No, claro, no hay algo... No sabemos quién era Beri, no sabemos mucho más. Sabemos que es del norte y también tenemos Probablemente su hitita. historia. ¿Cómo? Probablemente hitita. Hitita. Claro. Ya, Eso entonces, por lo que dice Génesis, porque Génesis habla de que Judith era hija de Beri, Eteo, que era hitita. Entonces se asume que el nombre era de ese lugar, por lo tanto también en el caso de Oseas también se dice que era hitita.
Y esa referencia es de Génesis. Génesis 26:34 la había anotado en la respuesta. Bien. Además de eso, hay alguna idea, tal vez, alguna referencia a su nombre, ¿no? Oseas tiene esta idea de salvación, de que, ¿cómo se llama? De que es Dios quien salva. Así como algunos otros nombres, no sé, una cosa que siempre hago cuando me toca estudiar un libro o ser un personaje de la Biblia, muchas veces los relatos, los nombres tienen el mismo significado. O sea, a ver, ¿qué puede ser? No sé, los nombres que uno ve en el libro de Ruth, ¿sí? Todos tienen un significado muy relacionado a la narrativa. O, no sé, Labán, por ejemplo, en Génesis también. Labán significa blanco, pero por otra parte también significa tramposo. ¿Perdón? Isaac, risa. Por ejemplo, ¿sí? Algunos pueden ser el significado etimológico y otro un significado que cobró en relación a la narrativa. Pero en este caso, el nombre de Oseas tiene que ver con salvación, o el que salva, ¿sí? En relación a que es Dios. Él estuvo en su ministerio, como dice el versículo primero, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ellos son reyes de Judá, pero él le escribe al Reino del Norte. Y aproximadamente su ministerio fue entre el año 755 y el año 715 a.C. Entonces, estamos hablando estamos hablando del siglo VIII. Probablemente esto haya ocurrido, o sea, se haya escrito previo a que se destruyera el Reino del Norte, ahí por el 721, 22, ya por ahí. Su escritura como tal del libro debe haber sido algunos años posterior, entonces no más allá del 715 se estima. Es una estimación, como los mencionaba antes, dentro de una visión conservadora, ¿sí? No una visión más crítica, sino que más conservadora. Déjenme avanzar un poquitito. Cuéntenme de cuál es la gran... o sea, ya hablamos de la temática, pero ¿qué va pasando en la historia de Oseas? ¿Qué figuras aparecen ahí? Había preguntas que tal vez ustedes pueden ver en relación a los nombres de los niños que van teniendo. Pero ¿cuál es la gran ordenanza que le da a Dios a este hombre? Pastor, que se casara con una fornicaria, o dice, prostituta. Una prostituta, ¿sí? No sabemos si es que era una mujer de vida fácil o era una mujer que efectivamente trabajaba en un nivel de... como en prostitución, o era algo ritual y en realidad estaba mostrando una realidad en la que en Israel las religiones paganas cananitas habían calado tan profundo que había sacerdotisas que entonces para los actos que tienen que ver con fecundidad o con, ¿cómo se llama? Prosperidad de la tierra, lluvias, fertilidad. Eso, fertilidad. Haya habido entonces estas sacerdotisas que tenían sexo para fomentar eso en el acto cultico. Entonces, no sabemos bien eso. Podría ser alguna de esas situaciones. La cosa es que Dios le dice que la tome como esposa a ella, ¿sí? ¿Cómo se llama esta mujer? Gomer. ¿Sí? Gomer, ella le da hijos, ¿sí? Y en realidad Dios parece ser que se los dijera así. A estos hijos les vas a poner estos nombres. ¿Cuáles son los nombres de los hijos?
¿Y qué significan? Creo que era una pregunta que estaba ahí en el cuestionario. Uno se llama Jezreel, que Jezreel, su sí. nombre, sí, que su nombre anunciaba juicio sobre la casa de Jehú. Sí. También estaba el segundo, que era Lo Ruhama, que significa no compadecida, que simbolizaba que Israel había despreciado la misericordia de Dios. Le pongo pausa Y ahí, por favor. Espérame un poquito, sí, Giovanni. Gracias. Después sigues tú si quieres. Pero Jezreel, este es un nombre en relación a un valle también. ¿Qué me pueden decir de eso? El valle de Jezreel, donde se realizó la masacre por Jehú contra la casa de Acab. Ya. ¿Quién era este Jehú? Y Jezabel. Claro, Jezabel era la esposa de Acab. ¿Quién era este hombre? ¿Qué es lo que él hizo? Terminó siendo rey, ¿cierto? Jehú Exacto. fue quien vino luego de Acab y que, según además como había sido profetizado, acabó con toda la familia de Acab Ujú. y con los 70 y que Israel. Hay una polémica ahí justo con el tema, o sea, no era polémica, pero lo que se menciona sobre él aquí, aparentemente él fue muy despiadado, fue brutal. Me recuerda un poco a lo que ocurre en Habacuc, porque en Habacuc aparece este pueblo, los babilonios, ¿cierto?, a conquistar, y esa es respuesta a la maldad enorme que había en el pueblo, en Judá. Pero ellos van a tener juicio también. A veces el mismo instrumento que Dios utiliza no es santo aparentemente, ¿sí? No es moralmente intachable, nada de eso. Pero Dios lo escoge para un propósito. Luego ellos vendrían también a padecer el juicio de Dios. Y lo mismo ocurre con la casa de Jehú. El segundo nombre, Ruama, ¿cierto? Una niñita. Yo encuentro tremendo eso. Pastor Matías, Sí, pero respecto al nombre de Jezreel, si bien es cierto, se entiende como una tierra que fue ensangrentada, también se habla de un buen sembradío. sembradío. Sí, entonces también por eso es un valle tan codiciado de alguna forma, ¿no? Como, bueno, es- tiene las dos cosas, mucha sangre y mucha cosecha buena. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo pensaba en el nombre de la segunda hija y encontraba muy tremendo ponerle a una hija así. Y luego me puse a pensar que hay muchos nombres en español que son duros, ¿sí? No sé si se le ocurre algún nombre, yo creo que en especial con las mujeres. Mara. Mara, Dolores. Dolores, Soledad. Soledad, yo pienso. Su nombre es, y uno los usa y no piensa tanto en el significado. Y hay otros que tienen, tal vez ya el significado no se siente tanto, pero el nombre tiene un significado pesado. Yo me imagino que él podría haber mostrado mucho amor igual a pesar de ese nombre. Pero Lo Ruhama o Lo Amni son nombres duros para poner a los hijos, pero hablaban en realidad de la dureza de los hijos de Israel. Giovanni, yo te corté, ¿tú puedes seguir, por favor? Me faltaba una pregunta.
sí, pero usted lo dijo, que es el tercero, que era lo ami, que era no por lo mío, que significaba la ruptura del pacto. Sí, eso mismo. Bueno, muy, muy tremendo esos nombres. A Pastor, pesar de... Pastor, ¿Perdón? perdón, una consulta. Dale. ¿Comparte usted con el autor que los dos, el segundo y el tercer hijo, no son de Oseas? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno lo vuelve a leer el pasaje, el 1.3 dice que le dio, habla de que tomó a Gomer, hija de Dablim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le dio luz a Oseas. Pero cuando uno ve el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y después hay O sea, pasajes posteriores también en que Oseas se refiere a estos hijos como que fueran de tercero, que hubiese sido fruto de alguna prostitución de por medio. Por eso muy le preguntaba si probablemente, pero esa postura. puede ser que no sean sus hijos, pero eran hijos de su esposa. El texto, Hermano por si acaso, Dinko, Y una pregunta, ¿perdón? Presente. ¿Qué? pero en virtud de eso, yo no sé si uno tiene un prejuicio cuando ya te dicen que es prostituta y empieza a Claro, elucubrar al respecto, porque si uno ve en las ¿por qué no la generaciones de narrativa? los hijos anteriores, no dice específicamente y le volvió a dar un hijo a tal persona, no le volvió a dar un hijo, ¿me entiendes? Solamente dice concibió, concibió, concibió. Y uno deduce inmediatamente que era el hijo del personaje principal. Pero aquí creo que hay un poco de prejuicio y deduce que puede ser producto de una prostitución. mm, Eso me quedó dando vuelta también en la lección. pero Pastor, me gustó su respuesta, ¿Hay pero ideas? sí, y- es que me igual gustó lo que dijo usted, pero es hijo de su esposa. claro, Claro, es que el sí, tema es pero que de su esposa. Yo Sí. entiendo lo que Dico dice, sí, es probable, pero siendo una hija de es su No, no lo esposa, afirmo, estoy repitiendo lo del libro nomás. claro, Preguntando cuál es la postura que opinan. pero igual es una inferencia razonable, ¿no? Sí, O sea, prejuicio o no prejuicio, digamos, no sé, es súper razonable inferirlo, digamos. ahora, la ley sí daba situaciones para que ella fuera repudiada, por ejemplo. Podía hacerlo, ¿cierto? Pero él está en un pacto de fidelidad con su esposa, con Gomer. Él no lo rompe. Ella se va, yo no creo que sea después otra mujer, ¿cierto? El capítulo 3 No, es la misma, claro. es la misma. Y, y él la y él, perdona. Pero perdón, claro, solo para complementar la idea, que en realidad quería llevarlos después al versículo al 2.4. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Ahora, el tema está en si él estaba considerando, y aquí iba la pregunta de fondo, si él estaba considerando a su propio hijo, al primogénito, ¿también consecuencia de una prostitución o ya había sido concebido casado? no sé, tampoco sabemos si habían más niños o no. Sabemos que estos nacieron y tenían estos nombres. Tenían un propósito profético, ¿no? Llevar un mensaje. Bueno, puede ser, puede que no. Es probable, o sea, es muy natural de la lectura por el contexto. Aunque, como decía Lavero, uno ve cualquier otro libro de la Biblia y dice, y volvió y concibió nuevamente y se subentiende que es hijo de... Pero esta no es la condición normal. Ella no dejó de actuar inmoralmente luego de entrar en matrimonio. Entonces, probablemente sean. Además de pensar que en ese tiempo probablemente hayan tenido más hijos, es altamente probable que hayan sido de otras personas. Pero él les pone nombre y los toma bajo su tutela, o sea, los llama a sus hijos. O sea, es así. O sea, los considera, ¿cierto? Bien. Ahí, en todo caso, al final quería hablar como sobre temas polémicos de cada uno de los dos libros. Las 9:38, corre muchísimo. Quería preguntarles, quería saltar, vamos a ir a esa parte de la presentación. Déjenme compartir nuevamente.
Ahí no los voy a poder ver bien a todos, pero una cosa por otra. Quería hablar, claro, de los problemas del libro. A ver, déjenme revisar el listado de cosas que tengo anotadas. Como algunas situaciones, ¿no? Creo que algunas las hemos comentado, claro. Eso sí. No, creo que los más importantes ya los hemos mencionado. ¿Qué pasa con Yehú? ¿Qué pasa con...? Claro. Sería invitarlos a ver lo siguiente. ¿Ven esta tablita que está ahí? Podemos relacionar entonces los textos de Oseas con estos textos del Nuevo Testamento. A ver si me ayudan con las lecturas, ¿sí? Alguien que busque Oseas capítulo 1, versículo 6. Yo lo leo. Ya. Deme un segundo. Era Oseas 1:6. Ay, se me perdió. Me espera un momentito, por favor. Ahí está. No está tan lejos. Lo vas a encontrar. Sí, que se me perdió. Estoy con el celular y... Ah, es claro. ¿Leo yo mientras? No, sí, ya lo encontré. Oseas 1:6. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Claro, esta idea de que no son pueblo, ¿no? Pero ahora nosotros vemos que eso es luego en el Nuevo Testamento extensivo a cualquier linaje, ¿sí? Dice el versículo, capítulo, o sea, 1 Pedro 2, 9 y 10, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esto, por supuesto, es algo que nosotros recibimos en el Señor Jesús. A ver si avanzamos a los versículos que siguen. Oseas 1, 9. Oseas 1, del 9 al 10. ¿Alguien puede ver Romanos 9, 26? Dice así, 1 del 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Tal vez alguien pueda leer Romanos, pero de 25 y 26. Yo también lo tengo. Perdón, César. Dale nomás, dale. Ya, Dale nomás, gracias. hermano amado. Por favor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Encuentro increíble eso. Dios soberano, ¿cierto? Llamando, sí, estimando, este es mi pueblo, un pueblo grande, ¿sí? Donde todas las naciones reciben de la bendición da Abraham, ¿sí? Algo mucho más amplio. Y Romanos 9, que es un capítulo bien interesante sobre el tema, muestra justamente ahí a Dios llamando pueblo a aquellos que estaban lejos en el fondo. Lo mismo podríamos ver entonces en el texto de Oseas 2, 23, pero vamos a ver Oseas 6, versículo 6. Y estas citas de Mateo que son
son interesantes. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Alguien podría leer Mateo 9:13? Yo. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ven, Jesús, ¿con quién estaba hablando? ¿En qué situación se encontraba ahí en Mateo? ¿Con quiénes estaba hablando Jesús? Estaba contendiendo Los con los fariseos. fariseos. Ujú. Y bueno, externamente, la religión, si la religión se lleva externamente, es falsa. Así que de verdad no hay un entendimiento del Dios verdadero y una relación con Él genuina. Por eso uno hace las cosas, la adoración es desde el corazón y no solamente de manera exterior. Hay tanto de eso en la Escritura, ¿cierto? Romanos habla mucho de eso, de quién es el verdadero el judío, no el que está circuncidado exteriormente, sino interiormente. Y Jesús aquí lo destaca también. Un pasaje interesante que quería mencionar, que está muy cerquita de ese, que está ahí, es Oseas 6, versículo 7. Está ahí al ladito, ¿sí? Él dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya va a haber hablado antes, ¿cierto? En el capítulo 4 sobre el tema del conocimiento de Dios, también un versículo súper conocido, que dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero justo en un contexto donde el conocimiento de Dios se da dentro del pacto y donde tenemos un ejemplo matrimonial. Es que es más que simplemente conocer, saber, sino que hay una componente relacional profunda que tenemos que tener. En el fondo, no solamente saber al respecto del objeto de fe, sino tener fe en ese objeto de fe verdadero, que es el único camino del Padre, que es el Hijo Jesús. No es suficiente con ¿cómo se llama? Con una externalidad. Pero en el versículo 7 también habla de algo que nos da un contexto pactual. Dice, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Y empieza a hablar sobre eso, ¿sí? Pero Adán, ¿de qué manera rompió un pacto? Él estaba en un pacto con Dios, en lo que nosotros llamamos el pacto de obras. Pacto en que él debía obedecer so pena de muerte, ¿cierto? Y él quebrantó el pacto con Dios. Siendo nuestro representante, él lo quiebra. Y aquí he mostrado al pueblo de Israel teniendo esa misma actitud de quebrar un pacto santo que tenía con Dios. Pero siempre tomamos el versículo de Oseas 6:7 para decir que en el jardín había un pacto y no solamente un pecado. Y es la razón por la cual todas las personas del mundo, en un sentido, sí están en una relación con Dios. En una relación pactual, que es el pacto de obras. Pacto que ellos han quebrado. Y por lo tanto, merece la muerte. Que muchas veces, yo creo que no le ponemos el cascabel al gato cuando hablamos sobre el pecado, porque no pensamos en el pacto de obras. Si tu representante no es Jesús, tu representante es Adán. Y por lo tanto, entonces has quebrado el pacto. O sea, es así. Toda persona que está por ahí, que anda por la calle, está en eso, es alguien que ha
quebrantado el pacto con Dios. No es simplemente alguien neutro o alguien que viene a pecar y por lo tanto merece la condenación de Dios. Ya está en una situación de caída. Y lo vemos ahí. Quería destacar eso. Luego vamos a tener... bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Ustedes lo pueden revisar después porque es re tarde y está todavía el libro de Jonás, que es bien larguito. Ya, entonces avancemos. Probablemente me pasen unos minutos, pero disculpen que es harto contenido. Pastor, Sí, José. pasa que tengo una pregunta, pero si se va a alargar mucho el tema, usted me corta nomás y por último la conversamos por WhatsApp. Sí, ahí. Pasa que, por ejemplo, en Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 1, se va a decir, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, eso se está dando bajo cierto contexto. Y después el libro de Mateo va a hacer referencia a Jesús, pero apuntando hacia ese versículo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desde la alta crítica, voy a decir, se hace, es que claro, Mateo está apuntando a Cristo con un versículo que en su contexto no habla, pero ni por si acaso del Mesías. Entonces, los de la alta crítica, digamos, van a decir que es antojadizo el trabajo de los geógrafos cuando están escribiendo la escritura, valga la redundancia, porque toman lo que quieren y lo apuntan hacia Cristo. Entonces, es como arbitrario el asunto. Yo estuve leyendo sobre el tema porque Interesante. me llama mucho la atención y, bueno, algunos teólogos van a defender el tema de que se va a ocupar el método Midrash, que es como un método que tenían los judíos justamente para poder interpretar ciertos pasajes y darle una enseñanza fresca, podríamos decir, a lo que estaba escrito o a lo que ya se entendía, pero no sé si será una buena respuesta. Obviamente nosotros confiamos que sea cual sea el método que se esté ocupando, se está siendo inspirado por el Espíritu Santo, el agiógrafo, y eso nosotros le entregamos esa autoridad, digamos. Pero hay como algo que nos pueda aclarar ese asunto, o algún librito que usted nos pudiera recomendar. Si es que se da muy largo, ahí por último lo conversamos por WhatsApp. Sí, solo diría que yo hablaría de Mateo, ¿sí? Y Mateo, que cuando escribe, Mateo escribe con inspiración divina. Y él tiene entonces la autoridad para escribir cosas como esa. Lo mismo que el apóstol Pablo en Gálatas. Y en caso de aplicar una alegoría que uno no ve por dónde, o hablar, no sé, de cómo el pueblo de Israel fue bautizado en el desierto. Todo ese tipo de cosas que no son naturales para nosotros del texto. Uno puede decir, oye, vamos a buscar de dónde hay más, cuál es la raíz de esto, si eso ya se creía, ya se decía, ya lo había dicho un rabino, etc. Pueden hacerlo si quieren, pero es mucho más simple para nosotros y no es carente de sustancia decir justamente que nosotros creemos que es la inspiración, y por lo tanto eso es suficiente. Si Dios inspiró, lo suficiente para nosotros es decir, yo no tengo esa capacidad, yo no puedo hacer lo mismo. Tanto predicador que le gusta hacer eso, ¿cierto? Y mira para atrás y empieza a alegorizar, empieza a tomar de aquí, decir esto aplica acá. Nosotros no hacemos eso, pero nosotros vemos cuando la Biblia lo hace en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Antiguo, y nosotros sabemos que ahí hay algo más que Dios quiere que nosotros entendamos, y lo que está detrás justamente de la cita es algo mucho más amplio. Es decir, Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Hijo. Jesús es el verdadero siervo. Y por lo tanto va a haber muchas referencias así. Jesús efectivamente hace un pase en su vida muy similar a lo que pasa con el pueblo de Israel.
Y los primeros cristianos deben haber observado eso, justamente. Y lo deben haber destacado, no sale, como lo hace Mateo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, él puede hacerlo, los autores del Nuevo Testamento pueden hacerlo, esta sería mi posición, porque ellos están inspirados, nosotros no podemos hacer eso. Y el problema es cuando nosotros tratamos de darles en el gusto a gente, a veces José, con la argumentación. Yo sé que uno puede leer más y uno puede leer autores, ¿sí? Y saber, mira, el autor dice esto y entenderlo mejor para poder dar un contraargumento a lo que él está diciendo. Pero lo que está detrás es lo que una señora de la iglesia ya de edad puede decir porque lo aprendió desde pequeña y tiene fidelidad en eso. Es que es inspiración divina. Es sin duda la respuesta más simple. Definitivamente para gente, como te dice, de alta crítica, eso no va a ser satisfactorio. Pero estamos hablando de muchas cosas que no lo son, justamente. Entonces no me enredaría con eso. Al final, los debates que uno tiene con ese tipo de gente es poca. Serán 2 o 3 que podrás encontrarte por ahí. Pero lo importante es enseñarla a la iglesia, a la congregación, ¿no? Vamos a hablar sobre Jonás. Jonás no es tan largo como Oseas. Es mucho más familiar para nosotros. Así que, bueno, ayúdenme con esto, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito del libro de Jonás? ¿Saben de eso? ¿Cuál sería el propósito? Ustedes leen Jonás y dicen, ya, Jonás se trata de esto. Entonces, bueno, la idea de Jonás debe ser enseñar la gracia de Dios La salvación de y el Dios es mensaje de para todos los salvación. hombres. su hermosa misericordia, ¿cierto? Sí. Tienes a un personaje que debería, siendo profeta de Dios, habiendo visto el poder de Dios, habiendo visto en el pasado su misericordia tantas veces, la solución de eso, él debería sentir misericordia por las personas, pero no lo siente. Y su actitud es mucho más rebelde que la de las personas que los rodean. Uno ve a la gente en el barco, tiene una actitud mucho mejor, más preocupada, preocupándose por él, preocupándose por los demás que están alrededor, preocupándose y luego reconociendo y alabando a Dios. Uno ve a la gente de Nínive, uno ve al rey de Nínive con una actitud diferente, pero el único que no hace eso es Jonás. Pastor, porque yo creo que tenía problemas en su corazón. Su corazón era el duro, el que tenía problemas. Algunos ven ahí en Jonás alguien muy, muy nacionalista, alguien defendiendo a su pueblo de ser destruido en el futuro, tratando de no ayudar al enemigo. Sí, Y porque Nínive tratando de ser- era la capital de Siria. Sí. Y luego, él tal vez, siendo mártir, será necesario. Pero nunca él va a predicar, ¿cierto? Y nunca muestra realmente intención a apelar para un cambio de mentalidad, un arrepentimiento. Él solo dice lo que Dios le dijo estrictamente. Nada más. Nada más, ¿sí? Bueno, ¿quién es este Jonás? ¿Quién es Jonás? Profeta, ¿sí? Profeta. El Antiguo Testamento. Hijo de Amitai. De Abitai. Hijo de Amitai. Que significa Claro. paloma. Era una de la localidad de Galilea, de Zabulón. Eso. Y él aparece antes, ¿cierto? O es citado en Según de el Reyes. libro de Reyes. Sí.
14, 14, 25. 25. 25. ¿Qué menciona ahí? El rey Jeroboam II. Él profetizó durante el reinado Claro. de Jeroboam II. Entre los reinados. ¿Alguien leyó ese texto de Segunda de Reyes 14? Bueno, y se habla de un ministerio poderoso de Jonás, porque si nosotros vemos, Jeroboam II no fue un rey que hizo lo correcto ante el ojo de Dios. Sin embargo, durante ese tiempo, Israel pudo restablecer los límites comerciales con las otras naciones y tener autonomía. Entonces, por un lado, Jeroboam no fue un buen rey, pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de su pueblo por medio de la profecía de Jonás, de restablecer los límites y de muchas veces ir a batalla. Entonces, vemos un ministerio de Jonás dentro de Israel y también cómo Jonás sale de su propio territorio para proclamar el mensaje de Dios. Entonces él es un Pastor, buen profeta, ¿no? ¿Cómo, pero cómo? ¿sabe qué, pastor? Es algo importante lo de Jonás porque fue el único eh, eh, profeta que fue mandado fuera de su territorio a profetizar, a predicar, a proclamar la palabra del Señor. Cierto. Lo otro interesante, pastor, profesor, puede ser que Jonás fue sucesor de Eliseo. O sea, en la línea sucesoria de profeta tenemos a Elías, a Eliseo y después vendría Jonás. Entonces, Como en en la el historia territorio de de Israel, profeta. que claro, en la sucesión profética. Entonces, ese es un dato bien interesante y habla un poco de la autoridad que tenía el profeta en la nación misma. O sea, a veces el rey dependía de lo que el profeta le decía para ir a batalla. Y el rey no iba si el profeta no lo autorizaba, por decirlo de alguna manera. Así que hay un dato bien interesante, pastor. Claro que el Jeroboam II de haber escuchado, realmente haber hecho caso a las palabras de Dios que venían por parte de Jonás. Entonces Dios utilizó mucho a Jonás. Mucho. Y nosotros vemos entonces a Jonás, a ver si vamos a avanzar un poquitito. ¿Sí? Yo lo escribí más o menos así. Claro, Dios ordena a Jonás que vaya a Nínive y dé un mensaje al respecto de la destrucción que van a tener. Nunca Dios dice algo al respecto de arrepentirse. Jonás escapa. Él se va lo más lejos posible, ¿cierto? De estar en la presencia de Dios dentro de su visión, tal vez. Él se va lejos, Tarsis, pero Dios el barco lo toma y le aplica juicio, ¿sí? En realidad lo que va a hacer es que Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Él había dado una orden y Jonás la va a obedecer. Pero de paso, en esta situación se da este testimonio hacia la gente que está en el barco del poder de Dios. Hay toda una idea de que los dioses que tenían en Nínive venían del mar. Y toda esta situación que parece ocurría simplemente por la desobediencia de él, es una oportunidad de testimonio del poder de Dios, al final. Él vuelve, entonces, él va en el capítulo 2, cae al mar, es tragado por el pez, él ora y Dios lo rescata. Y la oración de Jonás es maravillosa. ¿Sí? Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus sondas y tus olas pasaron sobre mí, de su juicio, ¿cierto? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Una idea de que él conoce el carácter de Dios. Curioso es que él haya decidido escapar, si es que él sabía lo que le venía en el fondo. Pero él va a Tarsis. Probablemente España, ¿cierto? Probablemente.
no es no es así como que uno puede afirmarlo, pero probablemente sea Tarsis. Hay un lugar había un pueblo, ¿sí? Que era los Tartesos, y probablemente haya sido el lugar donde iba, que era tal vez el concepto del fin del mundo, ir lo más lejos posible. Bueno, pero de ahí lo toma el Señor, porque el Señor es salvación, ¿sí? Él es vomitado por el pez y él entonces escucha las mismas palabras y tiene que ir a Nínive a predicar. Ahí entonces los ninivitas se arrepienten. Versículo 3-5 dice: "Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor". Y ahí ni siquiera estaba el rey todavía en cuestión, tratando el tema. Luego todos tienen una actitud, las otras personas que aparecen todas tienen una actitud correcta al respecto de las palabras de Dios. El único que no lo hace es el único que debería conocerlo. Y sabía cómo él actuaba, sabía quién era. Ese es el único que no actúa así. Y entonces está toda la escena del capítulo 4. ¿Sí? Él explica, o hay una explicación de todo lo que él leía, ¿sí? La lectura de toda la situación, pero ahora desde los ojos de un adolorido, apesumbrado Jonás. Y queriendo perder la vida. Lo dice varias veces, ¿sí? Dios levanta esta calavecera, esta plantita, y hay un versículo súper interesante. ¿Cuánto? El año pasado estuvo Paul David Tripp en Santiago, y lo fui a ver y él decía en un momento que Pastor, disculpe que lo interrumpa, voy a tener que retirar porque va a ser inconveniente incendio en el condominio. Se va a tener que preparar para salir por si acaso. ya, dale, Ya, adelante, para vamos que a hablar. sepan, porque está ahí, llegaron los bomberos recién. Dale, Voy dale. a arreglarme por si es que tengo que salir corriendo. Ok, Perdón. vamos Gracias. Hasta luego. a orar por ti. Nos vemos. Jorge, ¿podrías orar por Marcela? Sí. Muchas gracias. Soberano Dios, tú que tienes el control de todo, en forma especial, Dios mío, de mi hermana Marcela, que en este momento está angustiada por un evento que está sucediendo en el lugar donde está. Te rogamos, Dios mío, que tú tomes el control en todo, Señor, por favor, y seas llegando a esta situación que no siga más adelante ni pueda afectar a ningún ser, a ninguna persona, Dios amado. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien. Este hombre, Paul Tripp, decía que el versículo 7, que habla de un gusanito, para él era un versículo especialmente llamativo, porque decía que Dios, dentro de todas las situaciones, muestra tan grandemente en algo tan simple su soberanía que escoge un gusano. Un gusano. Y ese gusano es el que llama a esta hora de comerse la plantita. Y tremendo el pueblo de Dios, ¿cierto? Él queda adolorido por el sol, por la plantita que le había tomado cariño, se enoja y luego vuelve a pedir la muerte, prefiere morir. Sin embargo, Dios ahí le enseña, pero no hay una respuesta de cambio. No hay nada peor para mí cuando veo a Jonás que ver la Biblia de los niños. No tiene nada que ver la Biblia de los niños cuando hablan de Jonás. El libro de Jonás muestra el corazón del pueblo de Israel, que ha visto vez tras vez el carácter de Dios, pero no entiende su llamado a hacer bendición a las naciones. No es misericordioso, no atiende de corazón a las ordenanzas de Dios. Termina el libro, ¿cierto? Diciendo: "Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda", ¿sí? Que claramente no es un comentario de algo físico o sea, de su capacidad intelectual o de los avances de la ciudad, o si eran brutales o alguna cosa así, sino que en realidad no saben dónde están parados espiritualmente.
Y, y ahí queda, sí, sí, hay muchos animales, y ahí queda, no hay más, no hay una respuesta, no sabemos qué pasó con el corazón de Jonás. Y eso nos muestra cuál es el estado del pueblo de Israel. Y ahí queda el libro de Jonás. Nos deja reflexionando. Claro, el Nuevo Testamento hace alusión a Jonás. Mira para atrás, ¿cierto? Y es básicamente con dos cosas. Uno es con la relación que hace Jesús al respecto de lo que ocurrió con Jonás y los 3 días que estuvo en la boca tragado por el pez, ¿cierto? Diciendo que el Hijo del Hombre, él también va a estar bajo la tierra. Bueno, que sabemos que Jesús no estuvo bajo la tierra, pero es una referencia al hecho de que iba a morir, iba a ser sepultado, ¿cierto? Y también el hecho de que los ninivitas, con la actitud que tenían, ellos van a levantarse como muestras, ¿sí? Como jueces, ¿sí? Vamos a ver esos pasajes. Son las 10:10. Son las 10:10. A ver, ¿quién puede buscar Mateo 12, Mateo 12, 39 al 41? ¿Alguien puede buscar ese pasaje? Creo que ese es el más completo. ¿Lo tengo? Ya, dale. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ay, Señor Jesús. Increíble. Bueno, lo que nosotros vemos en el libro de Jonás es el corazón del pueblo de Israel. Y aquí en este pasaje, bueno, las otras citas hacen relación a lo mismo, a estas dos ideas, ¿cierto? La de la señal que pedían, muéstranos una señal del cielo, ¿sí? Muéstranos milagro, en el fondo, del cielo. Y por otra parte, que solo tendrían esa señal, la del Hijo del Hombre bajando al corazón de la tierra, pero que los ninivitas que sí creyeron a uno que era inferior al que estaba frente a ellos se levantarán el día del juicio a juzgarlos. Es impresionante, es realmente impresionante. Ahora, ¿cuál es nuestra diferencia con Israel? Con un pueblo que conocía de Dios, pero su corazón no estaba volcado a Él. En el libro de Oseas, nosotros vemos que en verdad el responsable de la fidelidad del pacto es Dios. No es la actitud personal, o sea, la actitud del pueblo, ¿sí? Que ahora se arrepientan y vuelvan, sino que es Dios quien los va a traer, es Dios quien los va a cuidar, es Dios quien les va a mostrar misericordia constantemente. Y el libro de Jonás nos muestra al corazón profundo, en el ejemplo de quién podría ser el israelita destacado de su época, ¿cierto? Con un corazón que estaba cerrado al amor de Dios y la actitud que sí Dios tiene de compasión y misericordia. Un corazón que en el fondo es un corazón incrédulo, porque no basta con conocer de Dios, no basta saber sus obras portentosas, sino que hay que tener un anhelo por su voluntad. De alguna manera estos dos libros nos reúnen en eso, y las palabras de Jesús nos muestran que el pueblo de Israel no había cambiado. Sin embargo, nosotros por la misericordia del Señor tenemos corazones nuevos, con una actitud de quien anhela la voluntad de Dios. Esto no es algo que nace simplemente de nosotros, ¿cierto? Es
Él nos va a decir en Filipenses que Él es tanto el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien hace eso por nosotros. De su misericordia, su gracia constante. Hay un versículo que, bueno, olvidé de leerles, pero que cuando pensábamos en cuál era tal vez el que más nos gustaba de toda la carta, o sea, de todo el libro, muy acostumbrado a hablar del Nuevo Testamento. Al final, en el capítulo 14 de Oseas, ves esa misma actitud que tiene Dios al respecto de los niñitas. Dice en el capítulo 14, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Es un texto maravilloso. Tener ese regalito ahí de la actitud de Dios, que uno lo ve a través de las narrativas, pero que esté tan claro ahí, de cuál es su intención de mostrar amor, ¿cierto?, hacia el pueblo a pesar de su rebelión, y tener gracia que cubre, ¿cierto?, la maldad de ellos. Gracias al Señor nosotros tenemos esa relación con Él. Y ahora nosotros podemos tener un corazón diferente. Pero si no, por nosotros mismos, nosotros somos como Jonás. Pero por Él hemos tenido una actitud diferente de cambio.